Hola, bienvenidos, bienvenidas amigos de la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Un compartir más, un sentir más aquí con grandes profesionales que nos acompañan en esta cadena de Nueva Humanidad Televisión. Y hoy tenemos el gusto y el placer de una persona maravillosa, ya muy formada, un largo recorrido en el mundo del coaching, de la vida, del trabajo. Y me estoy refiriendo a Manuel Sañudo Gastelum. Él lo tenemos hoy aquí porque ha escrito una obra maravillosa que se titula Las máscaras del ego. ¿Eh? Muchas veces nos preguntamos el ego, yo no me llevo bien con él, ¿por qué lo tengo que tener? ¿Cómo lo puedo apaciguar? ¿Cómo lo puedo torear? ¿No? Pues con Manuel, que es un gran experto, vamos a hablar con él de este libro tan magnífico. Manuel es consultor, coach de vida y trabajo, mentor, escritor y conferencista. Y lleva, como he dicho, una larga trayectoria en su vida sobre el trabajo personal y desarrollo personal con tantas almas, ¿no? Bienvenido, Manuel, a Nueva Humanidad. Buenos días aquí, Francisco. Buenas tardes allá. A ti y a todos los que ojalá y nos estén escuchando. Y sí, ha sido una larga trayectoria, una sucesión de egos para estar a tono con el tema. Y he jugado varios personajes, llámense de algún modo egos, a lo largo de estos apenas 74 años de vida. Ujú. Se dicen pronto. Eh, Se dicen pronto y se van pronto, ¿eh? Porque a veces me miro en el espejo y digo, ¿a qué horas pasó esto? ¿A qué horas se cayó el cabello? ¿A qué horas me convertí en abuelo? Pero entrando en materia, pues no sé si te parezca a ti y al auditorio eh, hacer un pequeño antecedente, un contexto que curiosamente lo descubrí después de haber escrito el libro. Hago un Ujú. paréntesis. El libro lo escribí basado en mis propias experiencias, vivencias, sufrimientos y me remonto incluso a la clase primera que tuvimos en Administración de Empresas en 1967, hace un montón de años, donde en una clase de psicología se hablaba del ego, superego y del id. Y yo dije, está bien, ¿no? No entendí nada. Y es, desde luego, un concepto de la escuela psicológica, creo que de Freud, y te explican, pero no lo vives, no lo entiendes y circulo por la vida. Después me vuelvo a topar deja tú el sufrimiento hubo en el camino, ¿no? Porque el ego, aprovecho para decirlo, cuando es disfuncional nos produce sufrimiento. Ujú. Hasta que recuerdo que fue en alguna de las conferencias de Wayne Dyer, ya murió, manejó dos ideas que me llamaron mucho la atención. Él empezaba a hablar del ego y yo empezaba como a reconocerlo. Y decía, ego, edge, God, out. Las iniciales de ego, que en inglés edge es cortar, God es Dios, out, cortar a Dios fuera. Ujú. Caray, dije yo, entonces ego para él significa algo que te separa de Dios o tu verdadera esencia, tu verdadero yo. Y en la misma charla él dijo, ya a manera de broma, everybody got one, ego. Todos tenemos uno. Ujú. Y, Y así, ¿y sí, cómo y por qué se forma el ego? eh, ahí es donde quiero aportar un poquito de contexto. Escuché, creo que hay Cartole hace poco, después de haber escrito el libro, aunque en el libro yo lo menciono a través de otro enfoque de mi visión de la historia de la humanidad. Y esta que voy a compartir es la siguiente. Dice que hubo una sociedad preegoica. Me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo es esa sociedad preegoica?
yo en el libro la contemplo desde el punto de vista histórico, imaginándome el hombre de las cavernas o de las tribus, donde había poco ego, había una gran comunión con la naturaleza y con los animales y entre sí. Y esa conciencia de unidad y había mucha armonía. Esa es lo que le llama la sociedad pregoica. Y creo que voy contestando el cómo se forma. Dijéramos que en ese momento éramos como niños, ¿no? Y bien decía Jesucristo que el reino de los cielos es de los niños, Ujú. hablando quizás que de que si somos como esa sociedad pregoica, podremos acceder al reino de los cielos que finalmente es la paz. Porque el contexto, perdón, el mensaje final del libro y de todos los que participamos aquí, desde mi punto de vista y lo que escucho es, el cometido final es la paz, Ujú. tener paz. Y el ego a veces no nos deja, no a veces, cotidianamente nos impide tener paz y nos lleva al sufrimiento. De esa sociedad pregoica, por la evolución misma de la conciencia, algunos dicen que como un paso obligado para que la conciencia evolucione es transitar por el ego, aun cuando algunos lo quieran ver como enemigo. Bueno, pero finalmente de esa sociedad pregoica, la civilización o la humanidad se fue llenando de ego, un ego individual, un ego familiar, un ego colectivo, que se fueron construyendo de diferentes maneras y haciendo de algún modo también como la cultura, que la cultura es una forma de ego, porque el ego es un conjunto de pensamientos y de creencias, que como tenemos pensamientos y creencias de un modo, actuamos de un modo. Al actuar de un modo puede ser distinto que el modo de la tribu de enseguida, y es donde empiezan los problemas. Por cierto que en esta investigación me di a la tarea de buscar en San Google, como te escuché decir a ti, creo una vez, y la primera guerra de la historia la sitúan hace 4500 años, porque es ego. O sea, mi ego o mi ego colectivo de esta tribu no coincide con el tuyo o yo quiero lo tuyo, estoy separado de ti y entonces nos luchamos y nos peleamos y hay guerra. Y Ujú. así ha sido hasta la fecha. Qué bueno que ahora en Nueva Humanidad y en otros canales veo que habemos gente que pues empezamos a ver luz y estamos diciendo, esto tiene que cambiar. Y creo que el conocer el por qué, cómo y para qué se forma el ego nos puede ayudar a ese cambio del que tú tanto hablas aquí en tu canal. Hasta aquí no sé si contesté la pregunta del cómo se forma, ¿sí? Correcto, Manuel. Y hay muchas personas, Manuel, que pretenden erradicarlo, eliminarlo, no lo quieren sentir ni siquiera. ¿Esto tiene que ser así o tenemos que cambiarlo? Eh, Aprovecho para reiterar que estoy hablando desde el yo, ¿no? ¿Mm? Porque el libro lo escribí a base de mis vivencias y mis experiencias, mis sufrimientos y mis investigaciones y mis estudios. Y en esos estudios, ya que lo había terminado, dije, pues voy a averiguar quién más ha escrito del ego. Y sí, tienes razón, hay algunos escritos muy respetables que hablan de el ego mi enemigo, hay que disolverlo. eh, y creo que es una mirada verdadera, pero parcial, porque no podemos vivir sin ego. O sea, el ego es el conjunto de pensamientos, creencias que nos permiten transitar por la vida. Pero cuando esos egos o esos pensamientos me producen sufrimiento, porque como el ego es controlador y no salen las cosas como yo quiero, sufro o ataco. Es entonces cuando, desde mi punto de vista, digo, no funciona. Y me regreso a tu pregunta,
que es si se puede vivir sin él. ¿Así fue la pregunta? Bueno, la pregunta que yo te hacía, Manuel, era ¿por qué hay que erradicarlo, ¿no? Hay personas que Ah, lo quieren erradicar el ego porque lo encuentran negativo en sus vidas, ¿no? yo creo que en ese sentido hay mucho de verdad porque sí hay que erradicar el ego disfuncional. Es como quitarle capas a la cebolla, esa frase tan trillada que tenemos, ¿no? El ser en la sociedad pregoica tenía pocas capas de ego, las fue construyendo y algunas son tan disfuncionales que ahorita está pasando lo que está pasando, ¿no? Guerras entre países, discriminación eh, y cuánta sufrimiento vemos, ¿no? Yo creo que sí lo que hay que disolver, atenuar el ego disfuncional, el que no te funciona para tener, perdón, para tener paz, que al final de cuentas, al menos es lo que muchos buscamos, ¿no? La paz. Eh, y en su momento apoyarse en los egos que sí funcionan. Pero en todo momento, ser, ser el máster, ser quien dirige al ego, Ujú. ser el piloto, no el copiloto, ser el que conduce a través de un ego, y si hay que enojarse, utilizar al ego enojón, si es que se le puede llamar así, ¿no? Si hay que ser, porque en este mundo de la forma necesitamos del ego, necesitamos de un cuerpo y de un lenguaje. Eh, Creo que por ahí va la respuesta de no hay tanto que verlo como un enemigo, sino saberlo conducir, saberlo frenar, saberlo apaciguar, saberlo distinguir y al final, si el tiempo nos lo permite, puedo compartir algunos cómo hacerle para, voy a utilizar una expresión un tanto campirana, si me lo permites, que aquí en México decimos que la cola no mueva al perro. Bueno, O Manuel, sea, Manuel, tienes una frase muy buena que dice que el tamaño de tu ego es el tamaño de tu infierno. Me encanta esta sí, frase. sí, entendiendo por tamaño el dominio que tiene sobre ti, no, no tanto sobre los demás. Ujú, Y precisamente cuando no lo tienes sobre los demás, te enojas, te pones violento o te peleas o cambias de estrategia, ¿no? Y se ujú. convierte en una lucha de egos. ¿Qué es lo que nos ha pasado desde esta primera guerra que se menciona ahí? Algunos, si lo queremos ver desde la mirada bíblica, pues desde Caín y Abel. Manuel, así es. El ego siempre, siempre quiere tener la razón. ¿Por qué? Eh, Al irse construyendo el ego, a ver cómo lo digo, al aterrizar en este planeta, para los que creemos que hay un aterrizaje, que provenimos de otro lado, de una fuente, y que aterrizamos en un cuerpo, desde ese momento se constriñe el alma, se constriñe el ser a un cuerpo y a una mente-cerebro que se va desarrollando. Y como de donde provenimos el infinito es tan potente y no lo alcanzamos a ver y nos da miedo, que en esencia es el miedo de la separación, el miedo de la separación para los que creemos en eso de Dios. Y como tenemos miedo, construimos un conjunto de pensamientos, una jaula que es un ego, porque ahí nos sentimos cómodos, ahí creemos que controlamos, creemos. Y cuando no resulta, lo que no está en ese conjunto de pensamientos, los de enseguida son
negros o blancos, entonces no va conmigo y me peleo. Y quiero controlarlos. Pero Manuel, también hay muchas personas que creen, ¿no?, que el enemigo está en el exterior, fuera, y creo que, bajo mi punto de vista, está dentro de nosotros, más que fuera. Totalmente. Hay un capítulo que coloquialmente le llamo el diablito que llevamos dentro o algo así, ¿no? Y hay una figura que seguramente habrán visto, la tradicional del diablo y el angelito en un hombro y que uno dice una cosa y otro dice la otra. Eh, y es como un consejo del ego hacia tu ser y pierdes congruencia. Y creemos que el que manda es el ego y creemos que eso somos. Lo que nos dijeron que fuéramos y construimos un ego o lo que nosotros nos inventamos como ego y creemos que somos eso, pero no somos eso, somos algo mucho más profundo que muchos de los que aquí participan en tu canal lo han mencionado de diversas formas, ¿no? Em, ¿Contesté a la pregunta? Manuel, sí. ¿Puedes dar algunos tips, Manuel, para poder gestionarlo mejor, ese ego, y para poder encontrarnos con mucha más paz, mucha más serenidad en nuestro día a día? Sí, sí, con todo gusto. Ya que tú lo has vivido, ¿no?, Eh, en primera persona, como has explicado, Híjole, ¿no? Esto es una experiencia propia eh, personal y qué mejor que tú totalmente. lo puedes explicar, ¿no, Manuel? Ayer mismo tuve un ataque de ego porque seguramente la gente podría pensar, bueno, pues él ya escribió un libro del ego, entonces ya está iluminado. No, es una tarea de todos los días, ¿no? Disculpa, entró ¿Sí? aquí una llamada extraña. No pasa nada. Si te parece, antes de responder a tu pregunta, Manuel, eh, vamos a, vamos a visionar un vídeo de tu libro, Las Máscaras del Ego, y continuamos y me respondes. ¿Vale? ¿Te parece bien? Sí, vale. Venga, pues vamos a ver este magnífico, fantástico vídeo, que espero que os encante y os apasione, y continuamos con Manuel. Muy bien, Manuel, pues fantástico vídeo el que hemos visto aquí en pantalla, para que puedan adquirir tu libro en todas las plataformas digitales, en todas las librerías, tanto de España como de América. Está tu libro ya presente, Las Máscaras del Ego, escrito por Manuel Sañudo Gastelum. Así que a ver si os podéis hacer con él, que os puede aportar muchísimo valor este libro. Ahora sí, Manuel, adelante. De los comos. Ok. Eh, Como te decía, pues no estamos exentos a sufrir ataques de ego porque hemos convivido con el ego desde los 2, 3 años que se va formando hasta adultos, ¿no? Y una de las primeras recomendaciones que comparto es
cómo domesticarlo o cómo no ser rehén de él, ¿no? Yo creo que lo primero es hacer conciencia. La conciencia de que no soy eso, de que no soy un papá, que no soy, o ya no soy un papá. Aprovecho para decir rápidamente, donde lo he observado más es en ciertos personajes, sobre todo de la política o de la farándula, que fueron un buen político o que fueron un buen artista y ya no lo son. Y desprenderse de ese personaje les cuesta mucho trabajo y no cierran el capítulo y viven en el pasado. Entonces el primer paso sería como darme cuenta, que me doy cuenta que tengo un ego, que no soy eso, que hay algo más profundo y hacer una especie de zoom donde miras el pensamiento, te miras a ti mismo en forma de ego, hasta cierto punto con una mirada compasiva, casi, casi como diciendo, mira, ahí vas a hacer travesuras, pero el que manda soy yo. Entonces, hacer conciencia, darte cuenta que te estás dando cuenta y abundo un poquito de los pensamientos que tenemos. Y repaso que el ego es un conjunto de pensamientos, de creencias, de cómo tienen que ser las cosas. En un día cotidiano tenemos, según se dice, algunos dicen que 60, 80 mil pensamientos, otros dicen que más, pero con 60 mil tenemos más que suficiente. De esos 60 u 80 mil pensamientos, el 80% están prepensados y creemos que pensamos. No, son los mismos de ayer. Normalmente, obviamente, al ser de ayer son del pasado y normalmente con dolor. Entonces hay un margen muy pequeño para realmente pensar lo nuevo. Entramos en automático en un ego, en un pensamiento, y cuando menos cuenta nos damos ya es mediodía. Ujú. Desde que empiezas a cepillarte los dientes, desde ahí en adelante entramos en un tobogán de pensamientos que creemos que pensamos. No, ya están pensados. Pero cuando te das cuenta de eso, es cuando existe la posibilidad de cambio. Porque si siempre piensas lo que piensas, siempre vas a sentir lo que sientes y sufrir lo que sufres, sobre todo si es del pasado. Entonces, el primer paso es hacer conciencia, lo cual me lleva como a una continuación. Es cansado, y fíjate que quien dice que es cansado es mi ego, ¿eh? Porque de algún modo el ego ahorita, tuyo, mío y de los demás, están diciendo, no le hagas caso. Porque en la medida en que nos hagamos caso al ser, el ego desaparece, deja de existir como pensamiento y no le conviene. Eh, Cuando tenemos miedo de morir, ¿quién es el que tiene miedo de morir? El ego. Entonces, el siguiente sería como, y decía que es cansado, más bien dijéramos, hay que aplicarse a la tarea de hacer una auditoría mental casi constantemente. O sea, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo a los demás? Y yo me sorprendo a mí mismo de que me levanto, voy al espejo y el primer pensamiento puede ser tan negativo como que, ay Dios, ¿quién es ese viejo que está ahí enfrente del espejo? Ujú. Y veo cómo empiezo a tener pensamientos negativos prepensados. O sea, hacer conciencia, hacer una auditoría mental constante para no seguir el pensamiento que, por ejemplo, si volteas a ver al vecino y tiene un coche nuevo, ahí te atrapa el ego de que mira el otro tiene un mejor trabajo que yo y al rato terminas hasta peleado con el vecino. Hay que atajarlo. El cerebro no puede no pensar, entonces tienes que sustituir por pensamientos positivos. Más de algún coach me ha dicho, es que me cuesta mucho trabajo. Pues claro, llevas 30, 40 años pensando de manera negativa. ¿Cuánto tiempo quieres que te tome de revertirlo? Porque no puedes no pensar. El truco está en sustituir.
el pensamiento egoico disfuncional. Y sintonizar con Otra, nuestro ser, ¿no? ¿cómo? Y sintonizar con Sí, nuestro verdadero ser, Manuel. sí, y para eso iría el otro consejo, es meditar, que ahorita está tan de moda como mindfulness. Pues yo diría que con mindfulness está bien, hay técnicas de meditación, tú lo sabes, mucho más poderosas y ancestrales, pero el hecho de meditar, respirar, pues por lo menos frena el torrente de pensamientos que si te atrapan te llevan a pelearte con el vecino. Ujú. Entonces la meditación es una buena herramienta para calmar la andanada de pensamientos egoicos que te pueden atrapar en un determinado momento y cuando menos cuenta te das, ya estás enojado. Otro más es la técnica del observador que está en buena medida implícita en el hacer conciencia, que la mencioné como hacer distancia. eh, pues mm, no tengo la receta, pero lo practico de observarme a mí mismo y observar el pensamiento. Y mira, allá hay un pensamiento de enojo, pero no soy yo. Yo no estoy enojado. Eh, otra más, bueno, dentro de las auditorías mentales, la recomendación de cuida mucho tu input mental. Cuida mucho lo que lees, cuida mucho lo que ves. Es asombroso y tú que estás en el medio, cuántas cosas circulan en Internet negativas o evasivas. No se diga del tema de drogas y demás evasiones más perniciosas, ¿no? Pero cuida lo que lees. Aquí en México, en España, no sé, hay una fiebre de WhatsApp, sobre todo en estos tiempos políticos. Todo el día están machacando la negatividad. Entonces, ¿cómo terminas al final del día? Claro. Pensando lo que piensan los demás. Y eso se traduce en emociones que te dañan. Y así es, Manuel. Hay que estar muy presente en cada momento en nosotros y no admitir según qué energías, según qué personas, según qué comentarios y demás, porque esto nos intoxica sin darnos cuenta. Sí. Es muy sutil Eh, la línea, es muy sutil. sí, cuando menos cuenta te das de lo que te dijo el otro, terminas en una asociación de pensamientos hasta con otros países, ¿no? Hay Correcto. una más que es, y esta la recomiendan los budistas, si tienes ego y apego, fíjate qué curiosas las palabras, ¿no? Ego, desapégate. En el momento que tú te desapegas del pensamiento que te engancha a una cosa, relación o suceso de sufrimiento, en esa medida desapego, te haces a un lado al ego, ¿no? Ujú. Es practicar el desapego, restarle valor a lo material, soltar, confiar y una de las finales sería aceptar. Aceptar lo que está sucediendo porque el ego sufre cuando no controla. Ujú. Y hay cosas que no puedes controlar. La gran mayoría no puedes controlar. Hay que, Que hay, el cambio climático y cuanta cosa. hay que aprender, Manuel, hay que leer su manual de instrucciones para soltar, ¿eh? Cuanto más sueltas y Soltar. menos tienes, más ligero vas de equipaje por la vida, ¿eh? Manuel, nos No está es lo quedando... mismo que rendirse, ¿eh? No es No, lo no, mismo que no, eso rendirse, no. pero es aceptar, así es. No Ujú. puedo hacer nada. Correcto. Nos quedan muy poquitos minutos, Manuel. Está siendo súper interesante esta charla contigo. Las máscaras del ego, un libro recientemente publicado por Letram Ediciones. Está a la venta tanto en librerías como en todas las plataformas digitales, que lo podéis adquirir ya a un precio muy módico y seguro que os puede ayudar muchísimo en vuestro día a día y en vuestras vidas. Ya que, Manuel, hay que recordar a toda nuestra audiencia que hemos venido aquí a vivir, a sentir, vibrar, saltar, bailar y no a sufrir. Por lo No, tanto, gestionemos lo antes posible
este ego que no hay que eliminarlo ni erradicarlo, como tú bien nos has dicho, sino que hay que gestionarlo bien, reconocerlo y darle su espacio, el que se merece, no más. Que seas tú el conductor, Correcto, no el ego. correcto, que no te conduzcan. Manuel, también comentar a toda nuestra audiencia, a nuestra comunidad, que tú te dedicas actualmente a hacer sesiones de coaching, eh, coach de vida, trabajo, mentoría, para aquella persona que pueda, bueno, que quiera ser ayudada, ¿no? Tú le puedes dar muchos inputs, muchas señales de cómo puede gestionar esas áreas de su vida que las tienen un poquito ahí mal, ¿no? ¿Sí? Eh, y finalizo con un comentario, si me lo permites. Sí, A lo largo del desarrollo que vayamos teniendo todos, de ir reorientando el ego y adquiriendo nuevos niveles de conciencia, no te gradúas de la vida. Hace un mes tuve una sesión con una consteladora, no pasa nada si lo comparto, y me ayudó mucho. Y le dije, oye, y entonces ya, no, esto no termina hasta que te mueres, no te gradúas, pero si vas mejorando y vas evolucionando en una espiral positiva, en el camino vas siendo más feliz y con más paz. perfecto. Estamos aquí con un aprendizaje, cada uno de nosotros, con una visión que hemos venido, Manuel, y tenemos que desarrollar eso que hemos venido a aprender aquí, a mejorar y a compartirlo con el mundo. Eso es lo que nos vamos a llevar y lo que vamos a dejar de legado aquí en la Tierra, todos y todas las personas. Manuel, un gran placer. Insisto de nuevo que adquieran tu libro en plataformas digitales o en librería, Las Máscaras del Ego, publicado por Letrame Ediciones, y que si quieren contactar contigo, que lo hagan por vía de WhatsApp, que muy gustosamente les vas a contestar, o bien por vía mail, que aquí aparecen en pantalla todos tus datos. Manuel, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, dentro de este año. Bye bye, un Chao. gusto. Un fuerte abrazo Bye. para México, para todos. Adiós, chao.